Corresponde ahora hagamos una mención a una de las situaciones que se puede presentar, se presenta más de lo normal en la representación de la figura consorcial eh, cuando, cuando se gesta, se genera y prorrumpe esta situación de la doble administración. La doble administración, que es una de las situaciones fácticas de peor consecuencia que puede tener la propiedad, porque la propiedad horizontal, ¿no?, de la cual estamos hablando, porque este, la disidencia interna puede dejar graves heridas, no solo de roce humano, por cómo pujan deliberadamente los copropietarios en apoyo de un administrador o de otro, como líderes o como cabezas de pequeños ejércitos civiles, por suerte, sino también económicamente, porque dos administradores se consideran representantes legales y ambos ejecutan actos en nombre del consorcio, por cuenta del consorcio y realmente sin tener órdenes del consorcio, porque no está el consorcio conjugado a fines de llevar adelante todas sus funciones a través de una sola autoridad. Entonces, la implicancia de eso está acá, la falla, eh, la improcedencia de esa situación se presenta acá en la figura del consorcio. El consorcio que habla a través de asamblea, expresa su voluntad y allí es donde se designa a los administradores. Este es el órgano principal, el de gobierno, es el encargado y el encomendado por ley para designar al órgano de ejecución. El órgano de ejecución es el autorizado para recaudar y también para comprometer al consorcio y para ejercitar sus derechos. Uno de ellos es llevar a los deudores de la recaudación a incluso a instancia judicial, no solo a intimación de la vía interna, más allá del diálogo, la intimación fehaciente, la mediación si se quiere, el juicio ejecutivo es factible de mediación cuando así lo quiere el predisponente, es decir, el requirente, o al juicio de ejecución de expensas. Con toda la significancia que tiene, se puede terminar una subasta judicial, una venta forzada de un inmueble, que es la unidad, con el cual responden cada uno de los copropietarios. ¿Bien? Entonces acá tenemos a los copropietarios y acá tenemos al consorcio. Y acá sus tres facetas u órganos a través de los cuales se expresa esta persona jurídica, ¿no? Bien, entonces, el órgano de fiscalización interna, el órgano de decisión interna, deliberación, legislación interna, legisla porque en actas dicta las órdenes, Las actas son órdenes, son mandas para que el mandatario, el administrador, las ejecute conforme a lo resuelto por el órgano deliberativo, que está conformado ni más ni menos que por copropietarios, que a la vez conforman también al órgano del consejo, que aconseja a este órgano a llevar adelante estas decisiones lo mejor posible. Bueno, así se cierra el circuito, ¿verdad? Ahora, esta figura de administrador es una figura realmente la menos inherente, la menos encarnizada, la menos comprometida con la vida eh, comunitaria o mancomunada consorcial, porque todos los titulares de unidad funcional van apegados a un mismo destino, que es el del conjunto del inmueble en general, que el inmueble por supuesto es de ellos también, porcentualmente de ellos, en un X%, que pongamos 2,5%. Todo el inmueble es de ellos, o sea que si pierden el inmueble, no solo pierden la unidad funcional, pierden todo el inmueble. Quiere decir, pierden en el sentido de la pérdida, el perjuicio económico, ¿no? El inmueble no se pierde nunca porque aun cuando se desmorone, que es el peor de los casos, siempre queda el fondo, y los escombros quedarán para sacar algún tipo de rédito. Es decir, los inmuebles no se pierden, se deterioran, se derrumban, se demuelen.
o se transmiten. Bueno, en el caso que se vaya de acá voluntariamente de la, de la agrupación consorcial, ¿no? Cada uno de los titulares, por supuesto. Acá tiene que haber más de dos dueños para hacer copropiedad. Y el inmueble puede estar compuesto, el conglomerado puede estar compuesto de muchos inmuebles diferentes, de tantas unidades funcionales como las que el reglamento prevenga. Bueno, estos conforman la membresía del consorcio y son quienes tienen el derecho a hacer funcionar su órgano deliberativo. El órgano deliberativo es el encomendado a nombrar, designar, revocar, renovar o sustentar al siguiente administrador luego del primero contemplado en el reglamento. El primero está contemplado en el reglamento de propiedad, con su identificación. Ya nace con la escritura del reglamento. Todos los posteriores, con el mismo grado, la misma potencia jurídica, de virtud jurídica, en las actas sucesivas posteriores. ¿En donde? En el libro rubricado, confeccionado al efecto y llevado al efecto y autorizado por la autoridad competente. Hoy día es la Inspección General de Justicia. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá se designan los administradores. Ahora, ¿qué sucede? Y esto sucede mucho cuando un grupo de copropietarios realiza una asamblea, un acto asambleario, y designa a un administrador. Mientras otro grupo de copropietarios realiza otra asamblea y designa a otro administrador. Entonces, por asamblea es designada una administración y por asamblea es designada otra administración. Bueno, se presenta la doble administración. Y esta puja se da habitualmente cuando el administrador que viene en funciones, removido, como se dice habitualmente, aunque en términos correctos es revocado su mandato, porque acá hay un mandato, contrato de mandato, está legislado en el Código Civil y Comercial de la Nación, que está por encima de todas estas normativas. Legislado en lo general en el 1319 y siguientes, al 1334, legislado en lo especial en el 2065 y 2067, para la función esta específica de mandatario de la propiedad horizontal, y legislado también en su carácter de órgano representativo de una persona jurídica, y allí podemos contemplar el 150 del Código Civil para personas jurídicas, complementado con el 358 y siguientes de representación legal de personas jurídicas. Bueno, esta normativa, alguna es de carácter imperativo por ser parte de un derecho real en el cual contenidos y elementos se reservan a instancia de legislación federal y son inviolables por las partes e inmodificables por las partes. ¿De acuerdo? Entonces, por más que los reglamentos digan otra cosa, funcionan estos actos. Nos referimos en cuanto a la especificación de lo contemplado dentro del capítulo de Derecho Real de Copropiedad. Diferente el caso del mandato en general, que sí es modificable por voluntad de las partes. Y ahí funciona en 958 o 962, que es la libertad contractual para hacer leyes particulares, es decir, hacer contratos que tengan virtud de leyes entre las partes, ¿no? Bueno, entonces, una asamblea nombra a un administrador, otra asamblea nombra a otro administrador y conviven. Pero ¿qué pasa? Ambos recaudan y ambos gastan y ambos lo hacen supuestamente por invocando el nombre, las cuentas, porque lo hacen con recaudación que viene de expensas, las cuentas y las mandas del consorcio. Las mandas del consorcio emitidas por asambleas, que son mandas específicas, o las mandas del consorcio emitidas en el reglamento de propiedad o emitidas por la ley, o aplicables desde la ley. Y las mandas emitidas en reglamento están siempre contemplados en todos los reglamentos por un formato
un formulario notarial de modelo para este tipo de constitución de persona jurídica, establecer las funciones del órgano administrativo, de recaudar, hacer cumplir el reglamento, eh, responder a los pedidos de los copropietarios con la reparación de las unidades funcionales, celebrar la asamblea cuando corresponde, representar judicialmente, administrativamente al consorcio, defender los intereses de su mandante en la forma que le competa. Bueno, ahora bien, y entonces, ¿cuál de las dos administraciones es la legal? Es la legal. ¿Mm? Y acá no nos referimos a regular, a la regularidad. La regularidad es otra cosa. Esas son obligaciones que tienen ellos, cada uno de quienes están habilitados por el fuero jurisdiccional para ejercer la actividad específica de profesional a cargo de una gestión administrativa de un consorcio, en este caso por la ley 941 del gobierno de la ciudad, en esta ciudad, gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Y con la concesión de su correspondiente matrícula o matriculación. Esto no nos interesa a nosotros ahora porque es la regularidad ante el Estado. La regularidad ante el Estado no importa, es una cuestión de ellos, ¿de acuerdo? Siempre es una cuestión de ellos con el Estado, con el organismo de Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, bajo cuyo ejido se encuentra, u órbita de control se encuentra el registro público de administración. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, es una cuestión de regularidad. Ahora, a nosotros nos interesa la legalidad del mandato, de quien está ejerciendo actos jurídicos en nombre y por cuenta del consorcio. Es el primero, es el último. Bueno, supongamos que viene a una asamblea, es allí revocado su mandato y nombrada una nueva administración. Ahora, si no, no, no convalida de alguna, no es que no esté en su virtud convalidar, pero no acata esa manda que lo desplaza y pretende seguir por principio de ejecución recaudando y permaneciendo instituido en la cuenta bancaria, recaudando y gastando, es decir, celebrando contratos con terceros que hacen la conservación del inmueble. Bueno, en definitiva está haciendo las tareas representativas del consorcio, que es conservar el inmueble y luego también regular el uso del inmueble de quienes lo usen, ¿no? Ahora, también hace lo mismo. ¿Y por qué? Validado en otra asamblea. Ahora, ¿cómo pueden coexistir dos asambleas que nombren administradores sucesivos que se puedan considerar aptos o vigentes en el cargo cuando deberíamos utilizar un libro rubricado y tener una asamblea en un folio y la siguiente en el folio correspondiente al siguiente? Bueno, entonces deberíamos entender por lógica de secuencia que el último nombrado es el vigente y que si fue desplazado, aun cuando fue desplazado a los 2 días de haber sido nombrado, bueno, tendrá las virtudes de ir a ejecutar este convenio en cualquiera de las instancias que le correspondan. ¿De qué convenio hablamos? El contrato, convenio o contrato de mandato. Entonces, un mandato particular, ¿de acuerdo? Entre esta persona y el consorcio. Entonces, incumplió, ¿por qué? Porque le generó un lucro cesante, porque lo removió, le revocó el mandato sin justa causa a los 2 días de haberlo nombrado, bueno, y estaba nombrado por un año, bueno, tendrá la acción judicial 1331 o lo que corresponda para ir a buscar el, el daño ocasionado por el incumplimiento contractual. Bien, ahora, ¿qué sucede? Normalmente lo que acontece es que la nueva administración comunica al anterior administrador su designación en el cargo en el libro rubricado y la rechaza manifestando que la designación es inválida. Lógicamente, si uno se sale del torbellino en el cual habitualmente se entra ahí para contextualizar el tema, puede observar desde afuera que este sujeto no tiene virtud para cuestionar asambleas, porque este es un órgano ejecutivo de manos
son las manos. Estas manos no intervienen en este acto que es el de la expresión de la voz. Entonces, ¿quiénes pueden impugnar o nulificar o pedir nulidad de asamblea? Nadie las nulifica, por supuesto, las nulifica un juez con una sentencia. Luego va a haber todo un proceso. ¿Por qué? Porque es tan importante como dictar la ineficacia de un acto jurídico. Declarar ineficaz un acto jurídico privado, una nulidad relativa, porque es un acto privado, no está interesado el orden público en esto, no hay una nulidad absoluta, pero si es relativa, declarar ineficaz un acto privado solamente lo puede hacer la severidad que se le brinda a la competencia de un juez, es decir, al Poder Judicial. Bien, hasta tanto esto no suceda, el acto es válido. Ahora, eso quiere decir que el nombramiento del posterior es válido. Bien, en principio el nombramiento del posterior es válido y este no lo puede cuestionar. Lo que puede cuestionar al consorcio es el incumplimiento contractual. Incumplimiento contractual de haber estado designado por un tiempo determinado en el cual preveía que iba a tener los honorarios como su remuneración y eso ha caído injustamente sin su culpa, que no le puede achacar o imputar de ninguna manera por una excepción de incumplimiento previo o lo que fuere, o por un perjuicio causado. Entonces irá al reclamo de lo que se cree haberse perjudicado por incumplimiento contractual. Pero eso no quiere decir que pueda cuestionar la vigencia ni la legitimación o la legitimidad del que lo sucede. Pero suele pasar también que algunos copropietarios que sí tienen la virtud de impugnar asambleas o de iniciar la tramitación de una ineficacia del acto jurídico, bueno, imputan la incorrecta designación de esta nueva administración. Entonces queda cuestionada en la vía interna, pidiendo y solicitando nueva asamblea a porque consideran que es inválido, entonces cita nueva asamblea y puede ser que no haya entregado el libro y celebra nueva asamblea en el libro con los que vienen lo ratifican acá y dicen que esta asamblea es inválida. Ahora, ¿qué sucede entonces? Que un acta asamblearia sucedió a otra acta asamblearia. Entonces, la nueva acta asamblearia que se debe creer bien compuesta, digamos, extrínsecamente, en términos, forma, llamado, convocatoria, realización, desarrollo, aptitud de todos para concurrir, bueno, el nuevo acta reinstala al que fue removido por la asamblea anterior. Entonces tenemos una nueva designación y ya ni siquiera quizá considerado como renovación en el cargo, pero quienes van lo renuevan porque entienden que esta nunca estuvo designada. Bueno, y así se pueden suceder innumerables cantidades, tanto en el libro rubricado que sostiene uno como en actas móviles, con o sin presencia de escribano. La presencia del escribano no le da ningún tipo de autoridad, de validez, de autenticidad a quienes concurren tampoco, porque un escribano no tiene la facultad de verificar quién es titular verdaderamente, sino solamente de recibir declaraciones juradas de quienes dicen ser titular, que no quiere decir que sean los titulares. Y el escribano tampoco los conoce como para no tiene un conocimiento pleno de personas que concurren habitualmente a su ejercicio notarial como para saber en virtud de qué lo hacen, si son titulares únicos, si son cónyuges y necesitan unificar la representación de la unidad con el avenimiento de otro, o si son condóminos y también precisan de otros porque van a disponer y no solo administrar la unidad, sino que van a tomar determinaciones dispositivas, como que pueden implicar una disposición de todo el conjunto, porque lo de ellos no es solo lo porcentual interno, sino de lo de todo. Bueno, entonces, que concurra un escribano no significa absolutamente nada. Simplemente que el hecho ocurre, que el hecho de esa asamblea ocurre. Eso sí, la fe pública que él presencia que ocurre un acto, pero no sabe realmente ni puede dar fe que ese acto sea válido, que ese acto sea eficaz o que pueda ser cuestionado, ¿de acuerdo? Entonces, un escribano no reemplaza a un juez, un escribano no reemplaza a un juez, ¿no? Y menos reemplaza la voluntad de las partes, mucho menos.
Entonces, un acta móvil efectuada, conformada por copropietarios que dicen celebrar un acta móvil porque carecen del libro, porque el incumplimiento del administrador anterior, del administrador desplazado en devolver la documentación, genera que las próximas asambleas se hacen en acta móviles que se, se escriben solo en el anverso de un documento, mientras se tacha el reverso para que en su oportunidad se pegue se glose, eh, bueno, en definitiva es pegarlo o abrocharlo al folio correspondiente, siguiente al último útil del libro rubricado, y bueno, entonces pasa a formar parte del propio instrumento definitivo y preparado para estos fines. Se denomina libro rubricado de actas asamblearias. Bueno, actas móviles que son válidas en la medida que esté justificado que no se cuenta, pero que no se cuenta con el libro. Y puede efectivamente carecer un grupo de copropietarios del libro porque alguien lo retiene indebidamente. Bueno, esta situación tiene múltiples aristas y puntos de encuentro con los cuales se llega a esta situación. A veces renuncia y llama a una asamblea, y en la asamblea esa renuncia la declina y vuelve a decir que no, que entonces por pedido de algunos propietarios declina la denuncia y dejó de expresar su voluntad, y entonces es renovado por un grupo, mientras otros dicen no, si es una renuncia, usted ya expresó su voluntad y usted no tiene nada que hacer en el órgano asambleario, porque usted no es parte del órgano asambleario. Y es así, definitivamente es así, las manos nada tienen que hacer en la boca, si no la tapan para cuando le impiden hablar, y eso está mal, es incorrecto. Entonces, el órgano administrativo nada tiene que hacer adentro del órgano asambleario. El órgano asambleario resuelve. Y si tiene una renuncia firmada en una convocatoria por parte del administrador que manifestó inexorablemente su renuncia, bueno, la trata, toma como renuncia y listo, lo da por concluido el vínculo por rescisión unilateral de Y si tiene alguna expresión que hacer, la toman o no, y si no la quieren tomar, no la toman, porque no es nadie para estar en una asamblea. De hecho, la asamblea es el órgano de los asambleístas, que son los copropietarios, y no es el copropietario, salvo, por supuesto, que sea un copropietario, pero si es un copropietario debería abstenerse, por supuesto, de intervenir o votar en asuntos que le impliquen personalmente o que puedan llegar a tener una confrontación de intereses con un cargo que está ejerciendo. Bueno, toda esta variante y situaciones y muchas más se pueden dar en esto de más que se suma que uno va a la entidad bancaria y ante el oficial de cuentas de la cuenta corriente bancaria a nombre del consorcio determina que está renovado en el cargo, mientras va otro al otro día con un acta protocolizada o no por escribano, certificada o no por escribano, no importa, un acta móvil de copropietarios que así dicen serlo y lo nombran. Entiendo que los bancos sí piden que sea certificada, protocolizada, pero bueno, no está tampoco en sus fueros determinar quién es propietario y quién no, pero bueno, son requisitos que ponen como prestador del servicio de la provisión de una cuenta corriente, y tienen algún derecho a hacerlo, también porque además reciben comunicativos y líneas conductuales del banco central, ¿no? Bueno, y se encuentran con esta maraña de situaciones los bancos, las entidades bancarias que toman cuentas corrientes consorciales, de verificar muy bien quién es el representante legal. ¿Por qué? En definitiva es el que va a tener la firma y el uso de la cuenta, es decir, va, va a realizar transferencias, va a, a, va a hacer extracciones, y, y es el que en definitiva con el cual van a tener el contacto para las remesas mensuales que efectúa el banco, y los requerimientos y las intimaciones que tiene que corresponde para con el cliente. Bueno, entonces se da que un grupo de copropietarios sostiene una amistad y otro, y muchas veces son grupos totalmente equiparables y equidistantes también en las posiciones, porque son acérrimas, es decir, no hay contemplación de llegar a un acuerdo ni tampoco de reunirse. Bueno, hemos participado más de una vez en asambleas en el mismo ámbito, en el mismo
vestíbulo de ingreso al edificio, con la mitad del edificio en el sector de los ascensores y la otra mitad del edificio en la puerta de entrada para acá, y todos insultándose mutuamente y defendiendo a uno, celebrando una asamblea con otro y otro con otro. A esos puntos de ironía o ridiculeo, bueno, o acérrimas posiciones se llega más de las veces creídas, ¿no? Y ambos celebrando asamblea y creación. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que cualquiera de ellos también se puede presentar al Poder Judicial con un acta asamblearia que lo destaca o lo designa como representante legal del consorcio, y el juez en una causa de ejecutiva no tiene ni tiene por qué tener el ojo puesto y atento en verificar la virtud de las actas asamblearias, porque no está cuestionado. Y si se cuestiona por parte de quien se defiende, del ejecutado, es una cuestión ajena a las excepciones oponibles en un ejecutivo. En un ejecutivo se cuestiona el certificado de deuda en sus formas extrínsecas nada más, y de acá lo que se puede cuestionar es que la firma no sea del representante legal, y vendrá el representante legal a decir: esa es mi firma, y el documento queda extrínsecamente, es decir, en su formato, en su superficialidad, compuesto debidamente para llevar adelante la ejecución, y termina con un remate de alguien que defendía al otro administrador por alguien que quizá no era o no debía ser el administrador auténticamente legitimado para hacerlo. Bueno, normalmente cuando uno de los administradores intima o lleva a juicio directamente a un grupo de consorcistas que conforman la, eh, la línea principal de defensa del otro, y lo ponen en ciernes en el Ejecutivo, consiguen que estos declinen la posición y abdiquen de seguir defendiendo al otro y vengan y se sumen a este. Entonces empiecen a pagarle a este. ¿eh? O el otro agota financieramente al otro y recauda más, y le impide hacer actos jurídicos para que lo primero que hace es retirar los honorarios, y luego no le queda nada para invertir en terceros, entonces no hace negocios jurídicos a favor del consorcio más que cobrarse los honorarios. Bueno, ¿cuál de los dos es el legalmente designado o vigente? Bueno, hay muchas facetas para analizar. En el principio, lo que primero se debería ver es la convocatoria. La convocatoria es bastante eh, 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 indiciaria, ¿no? O tiene, mejor dicho, relevancia o incidencia en poder dilucidar esa cuestión. Si la convocatoria ha partido del administrador, en la cual se pone en juego la remoción de su cargo, o la continuidad, la remoción, la renovación o la remoción o revocación, como se le quiera llamar, bueno, existe el acto. Luego habrá que ver si en la constitución de la asamblea no están cuestionadas las personas que fueron y que celebraban el acto, y eso es todo bastante avisorado como procedente. Bueno, luego habrá que contar las mayorías de los que votaron, si fue una decisión provisoria y transitoria o una decisión definitiva con mayorías absolutas. Puede pasar que unos lo revoquen, es decir, un grupo de propietarios lo revoque al administrador con la mayoría absoluta del 2060, o con la mayoría provisoria del segundo párrafo, y luego el emplazamiento de los ausentes para convertir esa decisión provisoria en definitiva, aplicando el 2062, y este sostenga que el contrato sigue vigente porque aplica la mayoría reglamentaria que no se alcanzó para revocarle el mandato. Bueno, nosotros eso ya lo hemos dicho, nuestra consideración de primacía de la ley, a nuestro entendimiento hoy la ley madre, la ley fundamental del Código Civil, es de orden público, indefectible e inalterable por las partes, con lo cual las mayorías contempladas en 2060 borran de pleno cualquier otra mayoría agravada de los reglamentos, porque esto es elementos y contenidos reservados en exclusivo para la legislación nacional, que no se pueden vulnerar por las partes, y cualquier reglamento que lo haya contemplado aún anteriormente lo estaría vulnerando, con lo cual hay una primacía. No obstante, así, muchos defienden la posición que hay que conseguir esa mayoría para poder revocarlo, y entonces se sigue considerando y sigue ejerciendo adelante, y lo testa,
lo rechaza y eh, lo repudia como una administración indebidamente nombrada. Y bueno, y empiezan ahí el trámite de la doble administración. Bueno, debería, como uno presupone por sentido común, debería existir una autoridad superior a los actos celebrados o por un grupo o por otro grupo, convocado por uno, convocado por otro, en el libro rubricado, en actas móviles, protocolizadas, certificadas, como se quiera, con o sin presencia notaria. Entonces, debería haber alguna autoridad superior a la persona jurídica para poder dirimir y dilucidar esta cuestión. Y lo hay, es la Inspección General de Justicia. ¿eh? ¿Por qué? Porque es la Inspección General de las personas jurídicas, pero no obstante la ley de previsión de creación 28315 de la persona jurídica con las actividades que tiene la Inspección General de Justicia a su cargo en su competencia como autoridad por ejemplo, la intervención de la persona jurídica, la veeduría en asamblea de las personas jurídicas, la convocatoria de asamblea de la persona jurídica, eh, la resolución de conflictos presentados por diferentes miembros de la persona jurídica, bueno, todo eso para los consorcios no lo hace. ¿Por qué? Porque, bueno, la reforma del Código Civil, la 26994 del año 2015, no manifestó nada en cuanto a la inclusión del régimen de contralor de la Inspección General de Justicia para la creación ahí o la admisión concreta y legal de los consorcios como persona jurídica. Bueno, pero cada vez más la IGJ se está empezando a involucrar, ya con las comunidades religiosas lo está haciendo cada vez más profusamente, que también habían quedado descolgadas como personas jurídicas, y bueno, y con los consorcios ya admite ahora la emisión de los libros de actas y de administración que eran los propios del registro de la propiedad inmueble. Bueno, falta que digo el paso siguiente, que es admitir la regencia y la rectoría de todas estas personas jurídicas que están en el ejido de su jurisdicción. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires son 100.000 más o menos, entonces es mucho la tarea y quizá ese es el freno que pone la IGJ porque no quiere verse de golpe peticionando rendiciones de cuentas, nombramiento de autoridades, y siendo reclamado, requerido por 100.000 posibles eh, involucrados en litigio o en conflictos eh, comunitarios dentro de una persona jurídica. Bueno, pero ahí está la autoridad. Y bueno, como esta autoridad hoy no ejerce esas funciones, no queda sino la instancia judicial. La instancia judicial de nulidad de asamblea de cualquiera de ambos para que un juez diga que ese acto es inválido y por lo tanto cae, por supuesto, ese. Pero, por supuesto que una nulidad asamblearia propuesta por cualquiera de los interesados copropietarios lleva todo un procedimiento, al menos la mediación prejudicial y el juicio. Y el juicio a veces, con sus plazos ordinarios, no tiene sentido para esto porque bueno, vamos de nuevo, ordinario, no tiene sentido para esto porque llega tarde. Llega tarde porque cuando luego de tramitar entre los plazos ordinarios, ya acá quien agotó financieramente al otro ganó una posición, uno de los administradores ya dejó, se fue, quizás se llevó honorarios y no sirvió para nada su gestión porque no hizo nada para el consorcio. Quienes lo sostuvieron le tienen que ir a reclamar personalmente, por más que le vengan a decir al administrador que quedó entre los dos diciéndole yo le pagué a y le va a decir sí, pero no es nadie, usted pagó indebidamente, usted le tiene que pagar al consorcio. Y al consorcio lo represento yo, con lo cual vaya a reclamarle a él lo que le pagó y tráigalo de nuevo, porque yo no voy a considerar nada de lo abonado a ese administrador, porque no le pagó al consorcio. Bueno, toda esta maraña se da. Y también, por supuesto, antes de la nulidad, las medidas cautelares. Las medidas cautelares que solamente pueden funcionar en un juicio de nulidad, porque no hay otro juicio de
purificación de la designación de un órgano administrativo o algo parecido. Ni siquiera cumplimiento de la ley ni cumplimiento del reglamento no son causales para que un juez intervenga dentro de una propiedad privada y de una comunidad que tiene su propia organicidad. Entonces, solamente lo que puede un juez decretar es que un acto jurídico de nulidad relativa, es decir, a interés de parte, pueda ser declarado como tal y vuelvan ellos mismos a celebrarlo, pero el juez no interviene ni interfiere más allá de eso. O puede llamar a una convocatoria de asamblea judicial, pero convocarlos nada más, convocarlos a todos, eso también, convocarlos vengan todos, está en la asamblea válida, pero no puede intervenir en la asamblea porque no le corresponde, salvo bueno, algunas medidas que puede llegar a tomar cuando le parezca prudente, viendo ahí cómo es la situación. Y las medidas cautelares a veces se dan, consideramos que es incorrecto porque una cautelar es provisoria de un juicio posterior, y si no hay un juicio principal posterior, porque no cabe ningún juicio principal posterior para que un juez ajuste la legalidad o no de uno de los órganos de una persona privada, pues no está en sus manos definirlo, bueno, entonces no existe cautela posible. ¿Qué cautela? Cautelar innovativa para que un juez declare que no puede seguir recaudando. O cautelar de no innovar para que un juez no sostenga a que nada que innovar su designación. Bueno, innovativas y no innovativas de una situación fáctica actual, pero con vistas a qué tipo de juicio principal. No existe ningún otro juicio principal, sino el de la nulidad de la asamblea que lo designó o el de una convocatoria judicial. Pero una convocatoria judicial ni siquiera tiene que pasar por mediación. Es un acto que se inicia directamente judicial, así que se inicia con la misma característica de la cautelar. Ya es un pedido de convocatoria judicial, no requiere mucho más porque no hay un grave proceso de conocimiento. De hecho, no se tiene casi a una contraparte. Es un pedido de gente que no puede llegar a ser un acto jurídico, pero ni siquiera tiene confrontando el consorcio en su contra, porque en definitiva nadie está representando el consorcio, ni un grupo ni el otro. ¿Quién es el consorcio? A veces estas inician en consorcio contra fulano, pero si este es el representante legal, el consorcio no está de ninguno de los dos lados. Bueno, en la vía interna consorcial, es decir, en la vía o en la vida interna consorcial, este tipo de situaciones es muy perjudicial, lleva mucho tiempo, lleva mucho gasto, la gente entra en graves incertidumbres, a veces medidas cautelares generan temor a las personas porque les hacen creer que van a perder sus unidades funcionales por sostener o por apoyar a uno de los dos personajes, o incluso se habla de bandos, a uno de los dos bandos, como si fueran facciones que están enfrentadas, y así muchas veces es. Bueno, y en la vida interna normalmente, por lo que se ha visto por la experiencia, esto se resuelve nombrando a un tercero que no es ni el defendido por uno ni defendido por otro. Entonces, lo que se puede apreciar acá que es una cuestión sociológica de orgullos. Los que defienden a uno, los que defienden a otro, se vencen cuando se impone a alguien a quien no defienden ninguno de los dos. Entonces es como tirar de la cuerda hasta la mitad y ni el tuyo ni el mío que sea uno. Bueno, en este trajín también están quienes aprovechan y no le pagan expensas al consorcio, ni en la cuenta de uno ni en la cuenta del otro, ni a la mano de uno ni en la mano de otro, que son las manos que recaudan para poder gastar, ni en la mano de uno ni en la mano de otro, y no le pagan a nadie. Entonces quedan como deudores del consorcio y o nadie los ejecuta o los ejecutan ambos y luego o ponen excepciones de falta de personería o de inhabilidad de título porque está por quien no. Bueno, todo esto genera un gran... Debería, por supuesto, volvemos a esto, debería haber una autoridad superior administrativa. Acá pertenecen al Poder Ejecutivo, el Ministerio correspondiente y la autoridad con competencia para intervenir personas jurídicas. Pero bueno, todavía no está, se está a la espera. El juicio de remoción judicial de un administrador es, como ya dijimos en otra ocasión, es un vericueto de escabroso, porque
si lo inicia un copropietario no hay vínculo jurídico con el mandatario porque este lo es de este. Y a este no lo representa nadie porque a quien lo está representando es que se lo cuestiona del otro lado. Entonces puede haber consorcio contra López por remoción o por incumplimiento contractual, como se le quiera llamar, ¿eh? Iniciado por el otro administrador, o consorcio contra Pérez, iniciado por el otro, y todos cruzados y entremezclados, más allá de pedidos de nulidad de copropietarios por la designación de Pérez, más pedidos de nulidad de copropietarios por la designación de López, más medidas cautelares conseguidas por propietarios contra Pérez, más medidas cautelares conseguidas contra López, y así, bueno, en la vida práctica se resuelve nombrando a uno que no era ni el querido por uno ni por otro, y luego habrá que ver quienes abonaron a uno y se dieron por satisfechos con el recibo emitido por ese, que es el que luego tienen que oponer al consorcio ante la figura definitiva del administrador y decirle, yo le di la plata, que este cuando rinda cuentas devuelva ese dinero. O este cuando rinda cuentas devuelva ese dinero, pues yo se lo pagué a quien creía que era. Y si no, le dirán, no, el consorcio no le va a reclamar remisión de cuentas a ninguno de los dos, usted páguele de nuevo y tendrán que ir ellos en una acción personal con estas personas a pedirle lo abonado, habiéndolos creído debidamente representantes legales del consorcio. Se verá después con qué tipo de acción, ¿no? O bien el copropietario que está indeciso, hay algunos que no pagan como dijimos y otros que inician otro juicio que es el de consignación de expensas. Consignan expensas. ¿Por qué? Porque no saben quién es el acreedor. Sí saben quién es el acreedor, el consorcio, siempre el consorcio, pero no saben quién representa el consorcio. En la mano de quién tienen que dejar esa deuda. Y quién es el que titulariza o representa el crédito del titular. Bueno, entonces consignan judicialmente o incluso extrajudicialmente. Extrajudicialmente dinero. Extrajudicialmente dinero. Y lo ponen a resulta de quien luego termine siendo el legitimado para que vaya a buscar ese dinero. Normalmente es consignación, porque pasa por mediación y en la mediación hasta se puede traer a los dos. Pero se tiene que elegir por uno y decir, no, para mí el representante es este, o para mí el representante es este, yo quiero o entiendo que sea este. Bueno, todo esto genera un sinnúmero y es una situación crítica que lleva siempre a un problema y lo único que se puede avisorar acá es o bien la intervención de una autoridad a quien acudir o bien una real un traslado, una transmisión que se le puede hacer razonable y sesuda y confiable a los copropietarios para que entiendan que esta situación de la doble administración los perjudica a todos. Es decir, reuniones informales haciendo entender a quienes defienden a uno u a otros que siempre es perjudicial para los copropietarios, ni para uno, ni para el otro, ni para un tercero, ni para la justicia, ni para los escribanos que eh, vienen continuamente a generar emolumentos para ellos, haciendo actas y contractas, ni para los bancos, siempre perjudiciales para los copropietarios. Lo mejor que puede pasar es que esto no ocurra. Y si ocurre, salir de esta situación lo antes posible. El juicio de consignación no tiene medidas cautelares para saber o no quién es el copropietario, porque simplemente dice, no sé quién es, perdón, el administrador, no sé quién es el administrador, yo pago judicialmente. Por la duda, pago bien, le pago al consorcio. Luego, que por el consorcio venga uno, venga otro, creyéndose los demandados, bueno, que vengan los dos mejor, no sé. Toda esta situación es un poco esta cuestión de la doble administración que tiene muchos vericuetos jurídicos, algunos financieros económicos, gran incertidumbre al propietario, pero siempre lo que está jugando acá son orgullo, porque realmente hay encontrados y enfrentados grupos de propietarios que utilizando la caballería pesada liderada por uno u otro administrador, en realidad lo que hacen es enfrentarse entre ellos, a ver quién de los dos grupos tiene más poder o no para instaurar o para mantener la designación de un administrador. Bueno, hasta acá.